¡No te pases! ¡No tiene póster! ¡No! En el 2022 Netflix lanzó la serie de Sonic Prime, que consiste en 3 temporadas, y este año Panini lanzó el álbum de esa misma serie. En este video vamos a abrir este set de iniciación que tiene un álbum, 4 sobres, y aparte yo compré 16 sobres más, así que quédense conmigo. Yo soy Patty y esto es Repetidas. Vamos a empezar abriendo todos los sobres. Vamos a sacar los que tiene el set. Dicen que los sobres que tiene los sets de iniciación tienen las estampas más chidillas. Todos los sobres parece que tienen el mismo diseño. Los quiero conservar, así que vamos a abrirlos todos con cúter. ¡Ulala! Aquí atrás no me había dado cuenta. Tienen los personajes. ¡Uy, qué bonitas! Se ven como lustrosas. ¡Hala! ¡Qué holograma tan bonito! Vienen 1, 2, 3, 4, 5 en cada sobre y el reverso está bastante interesante. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Otros hologramas? La serie es así como en 3D, pero aquí hay unos detalles muy cool en dibujo. Knuckles, el terrible Knuckles de terror, ya no me acuerdo. Acá uno de los del Consejo del Caos, el que tiene el bigotillo azul. ¡Uy, qué bonita! Rogue se llamaba esta chica. ¡Uy, la! ¡Qué bonito! Un Welcome to the Jungle. Por acá está Rusty, o sea, oxidada, o como le pusieron. Estos hologramas están muy padres. Esto es como del efecto de Broken Glass, y aparte tenemos estos otros 2 tipos de holograma. Ya nos salió la primera repetida. Esta es como un sticker, un circulito, qué chulo. Uy, por fin, oigan, la primera que me sale Shadow. Se ve chiquitico. Rock Pirata, pero creo que tenía otro nombre. Creo que ahora son como Prime. Y aquí otro holograma, aquí sí es Nine. Acabo de caer en cuenta. ¿Ya la vieron? Porque no sé si hay spoilers por aquí. Estos circulitos me están gustando bastante. Padre esta. Es que tienen mucho color las estampas. Mucho color. Ya vimos que sí, efectivamente, estas esquinitas depende de la dimensión que estamos. Depende del color de prisma. Qué buen detalle, me gustó mucho. Es que se me hace muy padre cómo se ve Rose, que es Prim. Creo que en este universo. Y este holograma está genial. El Knuckles rebelde. No, este en el bosque es el agresivo. Este bebito. Doctor Baby, no, Doctor Bubble, del Consejo del Caos. Esta también está súper cool. Mosaico holográfico. Qué bien se ve esto. Me encanta cuando Sonic corre, le aparece la marca de infinito. O sea, que corre tan rápido. ¡Ay, qué padre está esta! Pirata, creo que se llamaba Velas. ¡Qué nombre! Es la segunda estampa donde sale Shadow. ¿Qué pues? No nos había salido el Sonic así como robótico, que es Sonic del Caos. Estos hologramas están muy padres. Tienen un fondo muy bonito. Tienen aquí como un detallito. Ahí está Shadow, pero no. Tiene que haber unos cuantos hologramas de Shadow. Que levante la mano quien no pensó en Wolverine. De todo el Consejo del Caos. Está buena también el Sonic Pirata. Qué chida está esta. Dr. Deep. Y el último sobre, un holograma. Oigan, en serio sí me faltó de más estampas de Shadow. ¡Listo! Terminamos de abrir los sobres. Vamos a acomodar todas las estampas por número para irlas pegando acá en el álbum. Y todos los sobrecitos se salvaron. ¡Uy, qué bonitos! Salieron bastantes y muy poquitas repetidas. Esto está genial. Y también salieron otras que tiene una X. Yo creo que van a ser del postercillo y se ven muy cool. Aquí está el álbumcito. Qué bonito color. Y por acá, bueno, aquí está el cartoncito que venía sin nada. Sonic Prime, Netflix, Panini, álbum de sticker, Panini México. ¡Ulala! ¡Qué bonito! Empezamos con un dibujo para colorear. Aquí Sonic está sobre el prisma. ¿Listos para correr? Vamos a ver cuántas tenemos de este mosaico. Nos faltaron las más importantes, no se les ve las caras.
Y acá empezamos con una ficha técnica de Sonic, nombre Sonic, especie erizo, habilidades súper rápido y gustos los hot dogs con chili y divertirse. Oigan, ¿a quién no se les antojó los hot dogs que salen ahí? Aquí nos platica que Sonic vive en Green Hill y cuando no está comiendo dogos con chili está luchando contra el Dr. Eggman. La la, me gusta esto. En las esquinas aparece el circulito de dónde estás. Por ejemplo, aquí estamos hablando de Green Hill y por acá ya nos fuimos a Nueva York. Parece que en todas las hojas va a ser así. ¡Qué genial! Y aquí nos salió para pegar el primer holograma de marco azul. Y aquí Sonic se encuentra con su amigo Tails, que ya no es su amigo, ya es Nine, el zorro de 9 colas, como que una referencia muy oriental eso. Y sí, efectivamente, mientras estamos aquí en el universo de Nueva York, las estampas tienen en la esquinita el prisma rojo. El consejo del caos. Solo nos salió Dr. Bubble y Dr. Deep, nos faltaron 3 más. Ya nos salió el primer circulito. Está poniendo difícil. Ahí está. Como que me están haciendo falta imágenes de fondo, porque esa sí se siente un poquito vacía. Aquí nos salieron varias estampas y nos quedamos en que Sonic toca el fragmento del prisma y desaparece, mandándolo directamente a el laberinto boscoso. Y aquí ya todo cambia de color, de tener acá un rojo muy bonito, la verdad, rojo moradoso, rososo. Ya empezamos con el verde. Y aquí tenemos esas 2 estampitas. Es que completan una imagen. ¡Órale! Todo muy bonito, pero son las más difíciles de pegar. ¡Ya! ¡Ay, qué bien! Pensé que iba a salir todo chueco. Y en la poderosa selva nos encontramos son los mismos amigos, pero diferentes. Oigan, llegamos aquí a la mitad. Esta es la mitad. ¿No debería de ir aquí un póster? No, God, please, no. No te pases, no tiene póster. No. Que no cunda el pánico. Aviso importante. Lamentamos profundamente el problema de impresión que ocurrió con la colección de Sonic Prime. Nos hemos dado cuenta que el póster de regalo no fue incluido. Oh my god. Bueno, entonces fue problema general. Yo la verdad ya me estaba sintiendo muy especial con mi álbum con error. A partir del 14 de junio podrán adquirir su póster de manera gratis. Vamos a hablar a un punto Panini. No lo tienen, no ha llegado, no nada. Y aquí a Guadalajara tarda todo 1000 años en llegar. Ay, no. Oigan, con razón en el cartón no viene nada. No viene nada porque no hay nada. No es cierto. Ya lo busqué y el póster sí está muy bonito. Está muy, muy padre. Se abre. Son unas hojas muy oscuras. Y ahí es donde van a estar las estampas X. Oigan, ¿y qué voy a hacer mientras con mis estampas X? Si no las pego, ya mismo me voy a volver loca. O peor aún, las voy a pegar en cualquier lado. Bueno, la verdad es que sí vale la pena esperar, porque sí se ve que está muy, muy padre el póster. Mientras tanto, vamos a seguir viendo la segunda parte de nuestro álbum. Ya no queda de otra. Bueno, habíamos visto la esquinita donde van los números. Está bastante sencillita, pero se ve bien, combina con todo. Luchando contra el monstruo. No, ya andamos muy mal. Hasta estoy pegando malas estampas. Que lo del póster nos conmocionó. ¡Ah! Ahí está. Como estamos aquí en el laberinto boscoso, sí se llamaba así. Las estampas ya en la esquina tienen el prisma moradito. Que bueno, aquí se ve como blancuzco. Sí, como verdoso blancuzco. Uy, no me había dado cuenta de otro detalle. Aquí en la esquina también nos está indicando el color. ¡Órale! ¡Qué padre está esto! Y el fondo donde van las estampas también cambió. Aquí volvemos a Nueva York. Me volví a equivocar. Les digo que andamos muy, muy mal aquí. Estamos aquí, todo el poder de la fuerza. Una genkidama, un protego, lo que sea. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no, se hizo churro! ¡Ah! Y es que esta iba acá
en el 95. Listo. Y ahora sí, la 97. El consejo del caos. Definitivamente las hojas de este color me gustan mucho. Y nos vamos a otro universo. Este es el de los piratas. Ningún lugar. Ya cambió nuestro escudito y también la esquinita. Aquí sí tiene que ver el azul. Aquí no solamente el color cambió, también los diseños de los espacios para poner las estampas. Combina muy bien los marcos blancos con la esquinita. Amigos piratas, aquí va esta. Es un holograma muy bonito. Porque Sonic siempre está feliz aunque se lo esté cargando la... Aquí hay otro holograma también. Qué bien se ve. Esta parte va a estar muy muy buena. Holograma de cada uno de los personajes. Aquí llegamos al último universo, que es el Ghost Halo, Polvo Fantasma. Y aquí por fin tenemos a Shadow. Y en estas estampas tenemos aquí en la esquinita el prisma blanco, o más bien gris. Oigan, pues con razón no hay tantas estampas de Shadow, porque solo aparece en esta parte. Acá regresamos a Nueva York. Ya me está gustando ese nombre. Aquí tenemos otra estampa sticker. Y es del Sonic Chaos, el robotcito. Me salió un poco mal. Sin tiempo para reaccionar. Ya no te pases, aquí casi lo llenamos. Nomás nos va a faltar una. ¡Uy, qué emoción! Y por acá hay un stickercillo. Ay, no, se puso muy difícil. Knight se encarga de reconstruir el prisma mientras Shadow y Sonic esperan afuera de la cueva, pero el joven zorro tiene otros planes. No. Ay, esto parece una novela, en serio. Llegamos al final. En la única persona que confío es en mí mismo. Sonic tiene el corazón roto tras la traición de Knight. Un holograma, un mosaico de hologramas de Knight muy cool, pero lo tenemos incompleto. Y qué bueno, porque ahorita no lo quiero ni ver. Terminamos el álbum un poco incompleto, un poco mocho, también con el corazón roto. Vamos a conseguir el póster y cuando lo tengamos voy a hacer un video corto que les voy a dejar por acá arriba. Y mientras tanto pueden ir a ver este otro video que es de un álbum de la editorial Berlín que lanzó también de Sonic. Está muy cool y es oficial. Nos vemos en el próximo video. Adiós.